Bueno, vamos a ver un tema muy importante, pero a la vez también muy controversial, porque se ha arraigado desde hace mucho tiempo en la iglesia, y hablo de la iglesia en general, y es un tema que a veces es complejo, lo hemos tratado en el Instituto Bíblico y, y la gente se ha salido de clase. Espero que no se va a salir nadie acá. Y es la invocación de la sangre de Cristo. Por eso el título pusimos La sangre de Cristo nos y puntos suspensivos. Vamos a hablar de este tema interesante, bien controversial, pero que la palabra nos va a dar luz y claridad acerca del propósito por el cual la sangre de Cristo fue derramada y para que no estemos haciendo cosas que no van de acuerdo a la Escritura. Y vamos a iniciar con Mateo 26, 28. Dice de esta manera, el pastor habló algo de esto, es la Santa Cena, está allí el Señor, porque esta es mi sangre del ¿qué? Del nuevo pacto. El Señor está haciendo una diferencia ahí entre lo que está sucediendo y lo que sucedía antes. Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, ¿para qué? Remisión, tenga ahí esa palabra ahí subrayada, remisión de pecados. Así que el Señor está hablando con los discípulos, tomando la Santa Cena, les está diciendo, es la sangre del nuevo pacto, pero esa sangre que es derramada es para redimir sus pecados. La promesa de Dios es que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Qué dice la Biblia sobre la sangre de Jesús? Es lo importante y es lo que nos tiene que, debemos entender hoy a la luz de las Escrituras. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hay malas interpretaciones que han generado malas doctrinas y que han enseñado cosas erróneas acerca de un tema tan importante y tan fundamental como este. Ahora, el fundamento del cristianismo se basa en la obra redentora de Jesús. Si Jesús no va a la cruz, si Jesús no muere, si no derrama su sangre, si no da su vida por nosotros, pues el cristianismo no sería más que otra religión, que no habría ningún fundamento. Entonces es importante que entendamos las virtudes y el poder de la sangre de Cristo, que es un tema que debe ser tratado con seriedad, con atención, de acuerdo a lo que dice las Escrituras. Amén. Ahora, en los últimos tiempos se ha dado un sinfín de usos al tema de la sangre de Cristo. Cristianos con demasiada imaginación, ¿verdad? Y con mucha superstición, hasta con magia, hasta con idolatría, porque hay quienes dicen que debemos adorar la sangre de Cristo. Bueno, eso no dice la Escritura. Qué pena con los que dicen eso, pero eso no dice la palabra. Vamos a mirar qué dice la Escritura y es lo que vamos a mirar hoy. Entonces, la Biblia nos va a mostrar el propósito y los beneficios de la sangre de Cristo, para aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, para aquellos que hemos entendido el propósito por el cual Jesucristo fue a la cruz y murió por nosotros. Ahora, en el antiguo pacto habían sacrificios, se sacrificaban animales que eran sacrificados con un propósito, pero déjame decirte, eso tenía un significado profético acerca de lo que iba a suceder luego con Cristo. O sea, es luz y sombra de lo que iba a pasar. Lo que pasaba allí era lo que iba a suceder cuando el Cordero sin mancha se entregara. Amén. Con base en eso, pues se han hecho una cantidad de doctrinas erróneas porque han alegorizado de una manera exagerada con el sacrificio, con la sangre de Jesús, basados en el Antiguo Testamento. Ahora tienen otras ideas totalmente diferentes. Si bien en el Antiguo Testamento la sangre era rociada de manera simbólica, porque era lo que debían hacer de acuerdo a lo que decía la ley, entendiendo que era sombra de lo que había de venir, es decir, Cristo. Amén. Así que es un error hacer una aplicación literal de lo que se hacía en el Antiguo Testamento para este tiempo. No lo podemos hacer. Y se le da un uso a la sangre que raya con la superstición, ¿verdad? Muchas veces porque no entendemos, porque no hemos entendido, porque no conocemos, por ignorancia, ¿sí? Hemos orado, porque digamos así nos enseñaron. Y hace unos días yo estaba aquí en la iglesia y estábamos orando y alguien estaba orando atrás de esta manera y decía,
cubrimos a los pastores con la sangre de Cristo, cubrimos a los líderes con la sangre de Cristo, cubrimos. Eso no es lo que la Escritura nos enseña. O sea, ese es un uso inadecuado que le damos al sacrificio de Jesús, al derramamiento de la sangre de Cristo. Amén. Es supersticioso, no tiene sentido, ¿no? Muchos cristianos reprendiendo a los demonios con la sangre de Cristo. O sea, ven a una endemoniada y dice que la sangre de Cristo te reprenda. Entonces nos cubrimos con la sangre de Cristo, ¿cierto? Para que nos proteja. Es que si yo salgo de mi casa y no me cubro con la sangre de Cristo, me va a ir mal, dicen muchos. ¿En serio, hermano? Y entonces si sales de afán y no tienes tiempo ni de orar, y no te cubriste con la sangre, entonces ese día va a ser la locura. ¿Eso es supersticioso o no? No tiene sentido, ¿no? ¿Qué es una superstición? Es atribuirle poderes a algo o a alguien, poderes que no tiene. ¿Sí? Algunos creen que la pata de conejo les da suerte, otros creen que tener dólares en la billetera y cosas como esas, eso es supersticiones, no tiene nada que ver. Y ahora entonces usamos la sangre de Cristo para que nos cubra, para que nos proteja del mal, que si vamos por un lugar, si nos va a pasar algo, entonces nos cubrimos con la sangre de Cristo. Pues eso no es bíblico y no es de acuerdo a la palabra. Ahora, ¿de dónde salió esto? Eso salió de una mala interpretación del libro de Éxodo capítulo 12, donde se está hablando de lo que se iba a hacer para la Pascua. Y el Señor da una instrucción con el fin de proteger a los primogénitos, ¿verdad? Y la instrucción que el Señor da es que deben sacrificar el animal y poner la sangre sobre los dinteles de la casa para que los que están allí sean protegidos, pero cuando viniera el ángel de la muerte que iba a arrasar con los primogénitos, no sucediera. Símbolo de Cristo, del sacrificio de Jesús. Éxodo 12:22 dice, y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo, y untad el dintel de 2 postes con la sangre que estará en el lebrijo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de la casa hasta mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre del dintel y la de los postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar el heridor en nuestra casa para herir. Entonces, tomar esto literal hoy en día para decir que la sangre nos protege, pues ese ha sido el error y desafortunadamente muchos todavía están en el mismo error. No vengo aquí a juzgar a nadie, solamente vengo a exponer la palabra de Dios para que la palabra misma nos dé entendimiento y podamos entender que eso no es correcto. Amén. Así que esa sangre era untada previo sacrificio de animales inocentes. ¿Y a quién protegía? Bueno, si lee unos versículos anteriores, habla del primogénito. De esa manera iba a haber protección para los primogénitos en ese tiempo. Esa protección de la muerte de los primogénitos como una profecía que apuntaba al sacrificio de Jesús que nos va a liberar de la muerte en el infierno a todos aquellos que creemos en Él y que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Vamos bien? Bueno, veo que está muy atento y eso está chévere. Ahora, en el Nuevo Testamento no hay un versículo, ni uno solo, que enseñe que la sangre de Cristo puede ser usada, como muchos lo hacen. O sea, no hay cómo demostrarlo. Nunca se ve en las Escrituras que eso lo hicieran los apóstoles, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo, dijo el Señor, es para perdón de pecados, ¿sí? Para redimirnos del pecado, ¿no? Y no hay una invocación a la sangre de Cristo. O sea, yo no veo a Pablo en una situación difícil cuando el barco se le estaba moviendo, ¿verdad? Y que dijera, sangre de Cristo, cúbreme. No, ni cuando estaba en la cárcel. Ninguno de los apóstoles hablan de esto. Entonces digo, si le dan tanta relevancia y tanta importancia, ¿por qué los apóstoles omitieron eso? ¿Por qué no quedó escrito? Ahora, tenemos que ir y entender que la Escritura, en su contexto hay que entenderla, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. ¿Amén? Entonces no hay un solo versículo que hable de invocar a la sangre de Cristo, pero sí hay muchos versículos que dicen que debemos invocar el nombre del Señor. Amén.
Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán la mano sobre los enfermos y ellos sanarán, en mi nombre, todo lo que pidieres en mi nombre, ¿verdad? Se te va a dar. Pero no habla habla de invocar al Padre y no de invocar la sangre de Cristo. Ahora, cuando estábamos en clase hace unos años, alguien me dijo, se paró y me dijo, a mí me funciona. Y se puso bravo y todo. Y me dijo, a mí el pastor, no el pastor, otro pastor por allá, de otro territorio. A mí el pastor me enseñó que eso era así y yo lo hago y a mí me funciona. Le dije, no, ¿qué? El que te funcione no quiere decir que sea bíblico y que vaya de acuerdo a las escrituras. Porque también funciona la pata de conejo a muchos, también le funciona a muchos el horóscopo, también a muchos le funcionan muchas limpias y cosas de esas que hacen. ¿Sí o no? Entonces, el hecho de que te funcione no quiere decir que va conforme a las escrituras y que, o sea, por la gracia y la misericordia de Dios, digo yo, ¿no? A veces por ignorancia lo hacemos, pero la idea es que salgamos de esa ignorancia. Y no, pues que a mí sí me funciona, insisten, ¿no? Bueno, déjame decirte, unos hombres fueron delante de Jesús y le dijeron, Señor, en tu nombre echamos demonios, sanamos enfermos. Y el Señor les dijo, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Pero les funcionó lo que hicieron. Ahí lo dejo para que lo reflexionen. Así que el fundamento bíblico para que ellos, que la gente que enseña esto, usan es Apocalipsis 12:10. Y dice, no, espere, hermano, mire, ahí en 12:10, ahí sí habla de que podemos hacer eso con la sangre de Cristo. Vamos a ver Apocalipsis 12:10. Aquí dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces ellos asumen que lo que está diciendo ahí es que yo puedo darle un uso a la sangre de Cristo de una manera incorrecta. Pero no es así. Déjenme leerle el versículo 12:11 en la versión Biblia de lenguaje sencillo. Nos da un poquito más de luz. Dice, la muerte del Cordero y el mensaje anunciado. La muerte, el sacrificio de Jesús y el mensaje anunciado ha sido su derrota. ¿Cuántos dicen amén? Los nuestros no tuvieron miedo, sino que se dispusieron a morir. ¿Qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? Derrotó a Satanás, triunfando sobre todo principado, sobre toda potestad. Eso lo dice el libro de Colosenses. Ahora, la frase, ellos le han vencido por medio de la sangre de Cristo. En el griego, esa palabra, lo han vencido, significa a causa de, o sea, es decir, a causa de la sangre y a causa de la palabra, ¿sí? Es que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿cuál es el significado bíblico de la sangre? Bueno, vamos a verlo bíblicamente, lo que la palabra enseña. ¿Qué significado tiene entonces la sangre de Cristo? La sangre de Cristo no fue derramada para ser usada como usa una camisa, un pantalón. No, la sangre de Cristo no fue derramada para protejo mi casa, protejo mi perro, protejo mi familia, y entonces oro por mis hijos en la mañana, y antes te dicen, ven, te cubro con la sangre de Cristo. No, la sangre de Jesús está vinculada al sacrificio y fue derramada para cumplir propósitos. Y esos propósitos son redención, salvación, reconciliación con Dios, purificación, limpieza de nuestras conciencias de nuestros pecados. Ese es el propósito. No para protegerse al Señor. Amén. ¿Vamos entendiéndonos? Efesios 1:5. Mire lo que dice la palabra. En amor, habiéndonos predestinado para ser, ¿qué? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos que redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, en su sangre, ¿qué tenemos? Redención y perdón de pecados, ¿no? La palabra redención es bien interesante. La palabra redención significa pagar un precio. Jesús pagó el precio por cada uno de nosotros y pagó con su sangre. Eso es redención, es pagar un rescate. Entonces, esto tiene que ver cuando había gente buena en aquel tiempo y había que compraban esclavos. Entonces una persona buena iba al mercado de los esclavos y compraba 20 esclavos y decía, bueno, dame esos 20 esclavos, y se los llevaba para su finca, y cuando los llevaba allí le decían, ¿sabes qué? No estoy interesado en tener esclavos, están libres. Los compré para que sean libres. Cristo pagó un precio para liberarnos del pecado y de la maldad y del juicio eterno. Aleluya. Entonces, el pago de nuestro rescate fue la sangre de Cristo para perdón de pecados. Eso habla del propósito por el cual tuvo que derramar su sangre. Entonces, desde Génesis, tú lo ves ahí con Adán y Eva, pecaron. Cuando ellos pecan, empieza el plan de redención. El Señor tiene que sacrificar unos animales para cubrir la desnudez de ellos. Ahí es el primer derramamiento de sangre y de ahí empieza el plan de redención. Y durante toda esa etapa, papá, que vamos leyendo hasta Jesucristo, cuando el Cordero inmolado, el perfecto, muere y nos da redención, nos compró. Cristo te compró y pagó un precio muy caro con tu vida para que nosotros estemos hoy jugando con estos temas que son muy serios. Amén. Así que por eso la sangre de Cristo es la única que nos puede limpiar, ¿no? La sangre de los animales sacrificados en el Antiguo Testamento borraba los pecados, nada más, los cubría, pero no los borraba ni los quitaba. Romanos 5:8, mas Dios muestra, dice acá Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún ¿qué? Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados, otra palabra hermosa, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La palabra justificación, ya Cristo te declaró justo. O sea, sin culpa. Ya no te pueden juzgar por el mismo delito. Ya, cuando ya Dios dijo justificado, ya no hay nada, no hay argumentos, no hay nada. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo interesante del sacrificio de Jesús, de su sangre derramada. Nos justifica, ¿por qué? Por la fe. Tú creíste en Jesús, viniste a Él, lo recibiste, ¿cierto? Porque creíste en Él, creíste que Él murió y que Él te limpia de todo pecado. Ahora que tenemos paz. ¿Cuántos tienen paz? Amén. Tenemos paz. Eso es algo que no, o sea, han hecho miles de procesos de paz y no han entendido que es Cristo el que nos da la paz. No hay otro. Amén. No hay otro. Por eso han fracasado. Si entendiéramos y la gente entendiera que es a través de Jesucristo que logramos la paz. Ay. ¿Sabes por qué tiene paz? Porque ya te justificó, entonces ya no hay nada que te acuse. Ah, bueno, si pecas, ahí va a estar la conciencia ahí, ¿cierto? Pero si vives una vida de integridad, ¿qué hizo en el pasado? No importa, ya el Señor borró tus pecados, limpió tus pecados. Amén. Entonces, cuando alguien llega a los pies de Cristo, se arrepiente, es lavado con la sangre de Cristo, Él borra los pecados y en ese momento opera la justificación. Entonces el Señor dice, levántate, tus pecados te son perdonados.
Entonces, ¿por qué andas todavía con, es que yo hice, es que yo fui? Ya te perdonó, ¿no crees? Ya el Señor te perdonó. ¿Qué más? Ah, no, es que tengo que aplicarme la sangre. No, 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 no. Solamente tienes que creer. Así que cuando la sangre de Cristo aparece en la Biblia, no es para darle ese uso, ¿verdad? No es para eso, es para entender que Él nos ha perdonado, que nos ha justificado, que nos ha redimido, que nos ha comprado, que pagó un precio muy caro por nosotros. Veamos Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, y esto me fascina. Alejados de la ciudadanía, o sea, nosotros no teníamos chance de nada. Estábamos en la mala, como dicen los jóvenes, ¿no? Alejados de la ciudadanía de Israel, como no eres israelita, entonces no había nada que hacer. Y ajenos a los pactos de la promesa, no había nada que hacer. Estábamos mal, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos, ¿qué? Cercanos por la sangre de Jesús, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Yo me pararía y diría, gracias, Señor. Ahora somos parte del pueblo de Dios. Imagínate eso. Eso fue lo que hizo su sangre. Nos acercó, nos hizo amigos de Dios. Ahora podemos ir cara a cara, a hablar y tener comunión por medio de Cristo. Estamos cercanos, somos amigos, nos acercamos a Dios, podemos hablar. El velo se rasgó y yo tengo entrada directa a la presencia de Dios. Ya no necesito un sacerdote. Tengo entrada directamente al trono de la gracia. Y no es por mí, no es por lo que yo hice, no, es por gracia, es un regalo que Él me dio, porque creí en Él, en el sacrificio, en que su sangre me limpió, me justificó, pagó el rescate, porque yo merecía ir a otro lugar, ir al infierno, pero en su amor y en su gracia, Él me acogió, me acercó y me hizo pueblo suyo. Y ahora Él es mi Padre. Y cada vez que tengo una necesidad, puedo entrar directamente y decirle, Padre, te necesito, Señor. Estoy mal, Señor, necesito de ti. Ayúdame, Señor, mira a mis hijos, Señor. Ayúdame con mi esposa, ayúdame con mi matrimonio. Te puedes acercar a Él y sabes, ahí está el Padre, escuchando tu clamor, tu oración. Porque tienes entrada directamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, dice Hebreos. Amén. Ahora el escritor a la carta de Hebreos hace una comparación de los alcances que tenía la sangre de los animales en el Antiguo Testamento y el poder que tiene la sangre de Cristo, Hebreos 9:13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Wow, por favor. Desde la Pascua que Dios instituyó con Moisés en Egipto, ellos tomaban hilisopo, que era una rama, sacrificaban el animal, lo depositaban en un lebrillo, mojaban el hisopo, rociaban y simbólicamente era para cubrir sus pecados. Pero permanecía en la gente el pecado porque la sangre de los animales no tenía el poder para borrarlos. Pero esa sangre apuntaba al sacrificio de Cristo. Entonces, ¿qué hizo la sangre de Cristo? Pagó el rescate, nos justificó, borró nuestros pecados, limpió nuestras conciencias. ¿Cómo está tu conciencia? ¿Tú puedes dormir? Yo duermo. Tenemos luchas, sí, problemas, claro, pero duermo tranquilo, porque mi confianza está puesta en el Señor.
Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Primera de Juan 1:6. Y aquí es una exhortación a todos, una llamada de atención. Si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con Dios, con el Padre a través de Jesucristo, y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como el que está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermano, si andamos en luz, podemos tener comunión con el Padre porque tenemos paz para con Dios, pero también podemos tener una comunión entre nosotros. Cuando alguien pierde esa paz por pecado, porque ha fallado, y en vez de venir y reconocer y humillarse, se va alejando, es muy difícil tener comunión con él. Uno se lo encuentra y, oye, ¿qué? No, lo que pasa es que no, y empiezan a sacar todas sus cositas, raíces de amargura, resentimiento de su corazón, porque no tienen paz para con Dios. Porque si hay algo que nos quita la paz es el pecado. Porque cuando tú pecas, no pierdes tu salvación, pero pierdes la paz. Y perder la paz es una locura. Es terrible. Amén. Entonces, si decimos que tenemos comunión con Él, mira lo que dice, y andamos en tinieblas, o sea, andamos en pecado, no confesados, y decimos que tenemos comunión con Él, entonces andamos ¿en qué? En tinieblas. Mentimos. ¿Andas en la verdad? ¿Dices la verdad? ¿Caminamos con la verdad? De ahí cada uno reflexione. Debemos andar en luz, andar en santidad, en integridad delante de Dios, en obediencia. Eso es andar en luz, es andar en santidad. Esas son expresiones para que nosotros entendamos simbólicamente lo que es andar en la luz. En la luz es comunión unos con otros. Amén. Hebreos 10:17 añade. Y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya Jesús hizo todo. No necesitamos que sacrificar a Jesús otra vez. Nunca más me acordaré de tus pecados. Todos hemos pecado. Todos pecamos, ¿sí o no? Pero yo no puedo venir de Señor, es que imagina que en el año 80 y... A ver, hermano. Es que ni el Señor se acuerda. Nunca me acordaré de tus pecados y transgresiones. Ya el Señor te perdonó. Nunca más me acordaré de tus pecados. Si Dios no se acuerda, pues Él tiene el poder, ¿no? Y nosotros sí nos recordamos. Para nosotros olvidar a veces es difícil, ¿no? Para mi esposa a veces es difícil. No es sino tener una discusión y se vuelven históricas, ¿no? En el año 75, 3 de la tarde en el parque tal, me miraste así. Yo, ¡wow! ¡Qué memoria! Nosotros somos más prácticos y digo, no, yo ni me acuerdo. ¿Cómo así? Ya fuimos limpiados, lavados con la sangre de Cristo. Ya el Señor se olvidó de tus pecados, deja de estar con el cirilí que hice, que hermano, ya te perdonó, ¿qué más quieres que haga? El Señor ya lo hizo todo. Deja de estar patinando en lo mismo ahí. Cree, por favor. Amén. Nunca más, en el griego, en el hebreo, en el inglés, en el portugués, es nunca más. Me acordaré de tus pecados. Así que tenemos libertad para entrar ¿al qué? Al lugar santísimo. Ver cara a cara a Dios. Por el mérito de Él, no por mi mérito. Amén. Por haber creído, fuimos justificados, redimidos. Nuestra conciencia está limpia. Entonces, en cualquier momento que tú necesites a Dios, entra al trono de la gracia y hallarás el oportuno socorro.
Así, ¿quién es el que nos protege? Cristo nos protege. Jesús dijo, nadie los arrebatará de mi mano. Dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No tengan temor, dijo el Señor. ¿O no? Yo estoy con vosotros. No necesitas aplicarte nada, solo creer, ahí está Jesús. Si voy en una dificultad, si estoy en medio de un problema o en medio de una situación difícil, ¿a quién tengo que invocar? A Jesús. Ayúdame, Señor. No más. ¿Quién es el que te protege? Cristo. Él es el que te protege. Cuando tienes necesidades, cualquier cosa que necesites, Dios va a salir en tu defensa. Ante cualquier necesidad, tú puedes ir al Padre en el nombre de Jesús conforme a su voluntad, y cuando lo haces así, Dios va a responder la oración. Amén. No hay otra forma, hermanos. Entonces tú tienes hoy la oportunidad de decir, perdóname, Señor. Todos nos hemos equivocado. Y dejar eso. O sea, yo toqué esos temas en el Instituto Bíblico hace mucho tiempo y veo que es necesario estar recalcándolos, ¿no? Para que entendamos realmente cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Ponte en pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Y dale gracias a Dios por lo que Él hizo por ti. Derramó su sangre, el sacrificio de Jesús, el maltrato, lo escupieron, todo lo que vemos. Hace unas semanas pasamos este tiempo de Semana Santa donde recordamos todo esto. Pero sabes, eso no es de una semana, de un día de recordar, esto es de siempre recordar lo que Él hizo por ti. Y yo sé que acá hay muchos que están luchando con esto y que están luchando con si es que Dios no los ha perdonado porque creen que porque están pasando por situaciones complejas y difíciles es porque Dios no los ha perdonado y que como que Dios está ahí diciéndole no hasta que te arrepientas. Si ya te arrepentiste, ya eres justificado. Ya no necesitas nada más. La mujer que fue llevada en adulterio, el Señor solamente le dijo, levántate. Ni yo. Dios ya te perdonó. No importa tu pasado, lo que hayas hecho. Dios ya lo olvidó, tú tienes que olvidar eso. Tienes que centrarte en el presente, en las cosas maravillosas que Dios tiene para tu vida. En lo que Dios tiene para ti. El único que dio la vida por ti fue Jesús. Ningún otro lo hizo, ningún hombre lo ha hecho. Y fue por su gracia. Porque de tal manera nos amó el Señor que dio a dado su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tú eres hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Y tú puedes venir hoy a este lugar y el Padre está acá, Dios está acá, el Espíritu Santo está acá. Y hoy tú tienes la oportunidad de entrar al trono de la gracia y decirle, Señor, aquí estoy. Por años, Señor, he luchado creyendo que no me has perdonado. Por años, Señor, he usado esta práctica de darle uso inadecuado a la sangre de Jesús. Pero hoy he entendido que por tu sangre nos has redimido, nos has perdonado, nos has limpiado, nos has hecho aceptos delante del amado. Me has hecho pueblo tuyo, me has hecho amigo. Me has recogido, tú eres mi Padre. Y hoy me acerco a ti como Padre, como ese Padre que lo dio todo por mí, para decirte, te necesito. Dile hoy, te necesito, Señor. Abre tu boca allí y dile, aquí estoy, Dios, tengo luchas, estoy pasando momentos difíciles y invoco el nombre de Jesús para que tú me ayudes. En la sangre de Cristo fue derramada gota a gota en la cruz. Sangre sin contaminación de pecado. Sangre preciosa. Que al creer cada uno de nosotros fuimos rescatados, justificados, limpiados, acercados a Dios. Qué maravilla, Señor, por eso.
Estaremos eternamente agradecidos y siempre, siempre que pensemos en tu sangre, será una relación con el rescate, con la limpieza, con lo que tú has hecho y la manera como tú me has redimido, Señor. Te bendecimos, Dios. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Ya nadie más te puede condenar, ya nadie más te puede juzgar. Si el Creador envió a su Hijo para morir por ti y tú reconoces tu pecado, tu maldad delante de Él, ya no hay nadie que te pueda decir lo contrario, porque Él te ama y tiene lo mejor para ti. Levanta tus brazos al cielo y dile: gracias, Señor. Si eres un redimido, un justificado, si has entendido que Cristo pagó un precio por ti, tienes que salir de este lugar libre, con el único propósito de servirle a Él y de decirle: Padre, gracias, porque has quitado un peso muy grande de mi vida, porque me has hecho libre, Señor, por tu palabra, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Hoy, Señor, yo tengo el beneficio, Señor, de venir delante de ti, Señor, y decirte: te amo, Dios. Te amo, Jesús. Te amo, Señor. Gracias, gracias. Dile gracias, Señor. Dile gracias, Señor. Sea agradecido con Él en esta mañana y dile: gracias, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho y por la manera como tú nos has bendecido. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.